En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de la dispersión de flujo en los transformadores. Dijimos que si bien la mayoría del flujo magnético circula a través del núcleo, una parte de este flujo circula a través del aire, es decir, se dispersa a través del aire. A ese flujo que no circula por el núcleo le llamamos flujo de dispersión. Vimos que en el núcleo en columnas o núcleo anillo, la dispersión era mayor que en los núcleos acorazados. Dijimos que ese flujo de dispersión daba lugar a un fenómeno de inductancia, es decir, que el flujo de dispersión en el primario daba lugar a una inductancia L1 y el flujo de dispersión en el secundario a una inductancia L2. A su vez, a partir de estas inductancias determinamos unas reactancias inductivas, a la que llamamos X1 la reactancia de dispersión del primario y X2 a la reactancia de dispersión del secundario. Tanto el devanado primario como el devanado secundario tienen una determinada resistencia óhmica. Llamamos por lo tanto R1 a la resistencia óhmica del primario y R2 a la resistencia óhmica del secundario. A su vez también dijimos que en ambos bobinados tenemos una reactancia X1 en el primario y X2 en el secundario. Esta resistencia y esta reactancia, tanto en un bobinado como en el otro, producen lo que llamamos caídas de tensión internas. A su vez, en el bobinado primario se produce la inducción de una fuerza electromotriz, es decir, una autoinducción, por lo tanto le ponemos signo negativo a esta fuerza electromotriz. Dicho bobinado primario es alimentado por una tensión V sub 1. El flujo variable del primario induce una fuerza electromotriz E2 sobre el secundario, que debido a las caídas internas se reduce a V sub 2, que es la tensión disponible en la carga. Determinamos las ecuaciones de V sub 1, es decir, tensión del primario. Dijimos que tenía que ser capaz de vencer a la fuerza electromotriz de autoinducción y además a las caídas internas por resistencia y por reactancia. V sub 2, que es la tensión en bornes del secundario, dijimos que era igual a la fuerza electromotriz menos las caídas de tensión internas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, siguiendo con el estudio de los transformadores. En esta clase vamos a estudiar el transformador en vacío. ¿Qué significa en vacío? Que no está alimentando ninguna carga en el secundario. En pocas palabras, podemos decir que el devanado secundario está abierto. Eso significa que la corriente del secundario es igual a cero. No hay intensidad de corriente en el secundario. A su vez, el primario va a tomar de la red una intensidad I sub 0 que va a ser muy pequeñita, porque al no haber demanda de corriente en el secundario, esta corriente I sub 0 va a ser únicamente para magnetizar el núcleo y cubrir las pérdidas en el hierro y un poquito también para las pérdidas de Joule, que van a ser muy pequeñas. Veamos entonces. I sub 0 es la corriente de vacío, intensidad de vacío, que no supera un 8% de la corriente del primario cuando el secundario se encuentra en carga, ¿verdad? Cuando el transformador se encuentra en carga. Por lo tanto, es una corriente realmente pero muy pequeñita. Y esa corriente está destinada, como les dije, en parte a magnetizar el núcleo, o sea que tiene una componente que se llama corriente magnetizante, y en parte a cubrir las pérdidas. Así que hay una segunda componente llamada I de pérdidas. Por lo tanto, la suma vectorial de la corriente magnetizante y la corriente de pérdidas nos va a dar la corriente de vacío. Aquí tienen ustedes el significado de estas letras. I sub M, I magnetizante, es para crear el flujo en el núcleo del transformador, e I sub P es para cubrir las pérdidas. Ahora bien, como en el secundario la corriente vale 0 y en el primario la corriente es igual a la corriente de vacío, que es muy pequeña, podemos considerar que las pérdidas
por calentamiento del devanado primario prácticamente no existen. O sea, las pérdidas por efecto Joule son prácticamente igual a cero. Si esto es así, entonces las pérdidas en vacío corresponden pura y exclusivamente a las pérdidas en el hierro, que son las pérdidas por corrientes parásitas de Foucault y las pérdidas por histéresis. Por eso prácticamente se puede afirmar que la potencia que absorbe el transformador en vacío corresponde casi en un 100% a las pérdidas en el hierro. Recordemos la expresión de la tensión aplicada al primario V sub 1. Según se dijo oportunamente, V sub 1, tensión aplicada al primario, debe ser capaz de vencer a la fuerza electromotriz de autoinducción y a las caídas internas en la bobina primaria por resistencia y por reactancia. Si sacamos I sub 0, que es la corriente de vacío, la sacamos de factor común, entonces nos va a quedar fuerza electromotriz de autoinducción más I sub 0 por R1 más X1. La corriente de vacío, según se dijo, es muy pequeña, porque es solo la necesaria para magnetizar el núcleo y cubrir las pérdidas, ya que en el secundario no tenemos conectada una carga, por estar el transformador en vacío. A su vez, tanto la resistencia del primario como su reactancia también son bastante pequeñas. Es decir, que este término perfectamente podemos decir que es prácticamente igual a cero. Y si tomamos eso entonces como una realidad, V sub 1 es casi igual a la fuerza electromotriz de autoinducción menos E1. Por lo tanto, aceptando estos términos, en lugar de menos E sub 1 podemos poner V sub 1. Luego tenemos E sub 2, la FEM inducida en el secundario, que está a 90 grados en atraso con respecto al flujo, como corresponde. Y E sub 1, que también está a 90 grados en atraso con respecto al flujo. De manera tal entonces que aquí tendría que estar menos E sub 1, que tiene signo contrario a E sub 1. Pero como menos E sub 1 la consideramos prácticamente igual a V sub 1, entonces no nos mueve mucho la aguja si ponemos V sub 1 en su lugar. I sub 0. I sub 0 es la corriente de vacío, representada con este vector de color celeste. Y esta corriente de vacío la podemos descomponer en corriente magnetizante, I sub M, y corriente de pérdidas, I sub P. Corriente magnetizante, I sub M, es la que crea el flujo magnético en el núcleo, y corriente de pérdidas, I sub P, es la que cubre las pérdidas del transformador en vacío. Phi sub 0 es el ángulo de desfasaje entre la corriente de vacío y V sub 1. I sub P, corriente de pérdidas, es una componente activa, porque su función es cubrir las pérdidas en vacío del transformador. Por lo tanto, está en fase con la tensión. Mientras que I sub M está a 90 grados con respecto a la tensión, en atraso, por ser una componente de carácter inductivo, y su función es crear el flujo magnético, por lo tanto está en fase con dicho flujo. Si aplicamos trigonometría en este triángulo rectángulo de aquí, vamos a tener que la corriente magnetizante es igual a la corriente de vacío por el seno de Phi. Observen ustedes, sería el cateto opuesto aquí, que es lo mismo que este segmento de aquí. Y la I de pérdida sería la corriente de vacío por el coseno de Phi sub 0, o sea, por el coseno de Phi de vacío, por tratarse de una componente activa, sería este segmento de aquí. Veamos cómo queda el diagrama en vacío del transformador sin despreciar las caídas internas. Tenemos entonces lo siguiente. Por un lado, vamos a buscar la herramienta adecuada. Por un lado tenemos el flujo magnético, que es nuestra referencia para realizar el diagrama en vacío.
las fuerzas electromotrices E sub 1 y E sub 2 estarán 90 grados en atraso con respecto al flujo magnético que las produce, según se ha visto en capítulos anteriores. Esta es la corriente de vacío, I sub 0. Y esta es la fuerza electromotriz de autoinducción menos E sub 1. La dibujamos justamente hacia arriba porque tiene signo contrario a E sub 1 que está aquí dibujada hacia abajo. ¿Por qué? Porque es una fuerza electromotriz de autoinducción, o si ustedes lo prefieren, una fuerza contraelectromotriz. Paralelo a la corriente I sub 0, trazamos el vector correspondiente a la caída por resistencia del bobinado primario. I sub 0, o sea, I de vacío por R1. Y a 90 grados de este vector, la caída por reactancia, I sub 0 por X1. Entonces, si nosotros sumamos la fuerza electromotriz de autoinducción menos E sub 1 más la caída por resistencia más la caída por reactancia, vamos a tener V sub 1 tensión aplicada al bobinado primario. Y el ángulo comprendido entre I sub 0 y V sub 1 es lo que llamamos Φ sub 0, ángulo de desfasaje de vacío. Aquí lo tenemos, es el ángulo entre V sub 1 e I sub 0. ¿Sí? Una vez más nos encontramos con la ecuación de V sub 1, que es fuerza electromotriz de autoinducción más caída por resistencia más caída por reactancia. Eso lo tenemos acá. Fuerza electromotriz de autoinducción más caída por resistencia más caída por reactancia es igual a V sub 1. Este es el diagrama en vacío del transformador. Podemos reemplazar el transformador por su circuito equivalente correspondiente. En este caso estamos hablando del circuito equivalente, por supuesto, para el transformador en vacío. Ausencia de carga, ¿verdad? Nosotros sabemos que la intensidad de vacío, I sub 0, la podemos descomponer en I de pérdidas e I magnetizante. Por lo tanto, podemos representar I de pérdidas como una corriente que pasa por una resistencia llamada RP, resistencia de pérdidas, e I magnetizante como una intensidad que circula a través de una reactancia llamada XM, reactancia magnetizante. I sub P, corriente de pérdidas. Corriente de pérdidas es la componente activa. Observemos aquí. Si esta es la corriente de vacío, I sub 0, I sub P es la corriente de pérdidas, es una componente activa, por lo tanto resulta de multiplicar I sub 0 por coseno de Φ sub 0, que es el coseno de Φ de vacío. I sub M, corriente magnetizante, es una componente reactiva que resulta de multiplicar la corriente de vacío por el seno del ángulo Φ de vacío, seno de Φ sub 0. Aquí está I magnetizante en fase con el flujo, componente reactiva. Φ sub 0 es el ángulo entre V sub 1 e I sub 0. Es este que está aquí. Si queremos calcular la RP para el circuito equivalente, la resistencia de pérdidas, es igual a V sub 1 por I sub P. Fíjense aquí. La tensión aplicada es V sub 1. La corriente es I sub P, por lo tanto la resistencia por ley de Ohm, V sobre I es igual a R. La reactancia es V sobre I magnetizante. Circuito paralelo, la tensión es la misma en ambas ramas. Si dividimos la tensión por las intensidades nos da RP por un lado y XM por el otro lado. Y ahí nos queda el circuito equivalente del transformador. Recuerden que en el diagrama estamos despreciando en este caso las caídas de tensión internas y estamos considerando que menos E sub 1 es igual a B sub 1 y que por lo tanto, bueno, E sub 2 es igual a B sub 2, pero esto es irrelevante ahora, o sea que
Estando en vacío el transformador, la tensión disponible en bornes es igual a la FEM, porque no hay caídas internas, ya que el circuito del secundario está abierto. Veamos el ensayo en vacío del transformador. Consiste en alimentar el primario del transformador con el secundario abierto. Como sabemos, la corriente que va a circular a través del primario es I sub 0, corriente de vacío. La tensión aplicada al primario es V sub 1. Y un batímetro, que es un instrumento capaz de medir potencia activa, nos estará registrando el valor de la potencia de vacío P sub 0. En el primario se inducirá una fuerza electromotriz de autoinducción menos E sub 1, y en el secundario el flujo variable del primario inducirá una fuerza electromotriz E sub 2. Si calculamos la potencia P sub 0 es V por I por coseno de Φ, es una potencia activa, ¿sí? V sub 1 es la tensión aplicada, I sub 0 es la intensidad, y el coseno de Φ sub 0 es el coseno del ángulo comprendido entre V sub 1 e I sub 0, que veíamos en el diagrama anterior que habíamos mostrado en la otra figura, ¿verdad? De aquí podemos despejar el coseno de Φ sub 0, que es igual a P sub 0 sobre V sub 1 por I sub 0, es decir, potencia de vacío medida por el batímetro sobre V sub 1 medida por el voltímetro por I sub 0 medida por el amperímetro. O sea que todos estos datos son fáciles de obtener en este ensayo. Las pérdidas en el cobre, que son las pérdidas por calentamiento, serían R1 por I sub 0 al cuadrado. R1, resistencia del primario, I sub 0, corriente de vacío. Si multiplicamos R por I cuadrado, tenemos la potencia activa, que corresponde en este caso a las pérdidas de calor o pérdidas de Joule o pérdidas en el cobre. Bien. Como I sub 0 es muy pequeña y R sub 1 también, prácticamente podemos decir que las pérdidas en el cobre son iguales a 0 watts. Las pérdidas en el hierro serían P sub 0, que es la potencia registrada por el batímetro, absorbida por el primario, menos las pérdidas en el cobre. Pero si las pérdidas en el cobre son despreciables, entonces lo que nos va a quedar es que las pérdidas en el hierro son prácticamente iguales a la potencia absorbida por el primario. Es decir, que en vacío se puede considerar que la potencia absorbida por el primario corresponde casi en su totalidad a las pérdidas en el hierro del transformador.